Bueno, muchísimas gracias. No creo que sea mucho lo que se pueda agregar, solamente un par de reflexiones. Eurolat existe porque tanto los europeos como los latinoamericanos nos necesitamos mutuamente. Si no fuera así, pues este escenario no tendría ningún valor, ninguna razón de ser. Y nos necesitamos en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo político, en lo estratégico, en muchísimos campos requerimos que la colaboración sea birregional. Por eso no quiero ahondar más sobre lo que ya sobre la materia se ha dicho. Era necesario, era importante que este foro emitiera un concepto, una opinión, una declaración sobre la enorme y penosa situación que se está viviendo entre Rusia, Ucrania y el mundo. Porque es que a nosotros también nos va a tocar. Como lo dijo Josep Borrell, claro, porque el tema que se avisora en materia alimentaria, en materia de inflación, en materia de costos energéticos, de combustibles, de insumos agropecuarios, no es nada halagador. Si se quiere, las consecuencias que se ven venir, que son palpables, que son tangibles, que la misma FAO ha mostrado una gran preocupación sobre lo que puede pasar con 2.000 millones de personas en el mundo, que pueden entrar en una situación calamitosa desde el punto de vista social, comenzando por una hipotética hambruna, posible hambruna, que nosotros tenemos que ver y tenemos que contribuir sin cálculos, porque eso no es de calcular cómo deberíamos o deberemos proceder. Quedó algo en la declaración de los copresidentes, hay un punto que toca esa penosa situación. El título de esta 14ª asamblea reza: una recuperación económica justa. ¿Qué quiere eso decir? Que la recuperación económica incluye lo social, que es para todos, que no es una recuperación económica para algunos, como lamentablemente se ha producido en el mundo durante tantos años. De ahí la desigualdad, la pobreza, la distribución del ingreso, la falta de acceso a servicios públicos, entendidos estos como todos los que puede proveer el Estado en beneficio de sus asociados. Pero además de justa, es inclusiva, no abusiva. Inclusiva es que comporte simetrías, que lo que es asimétrico lo tratemos de hacer simétrico. Un ejemplo, la deuda pública. Yo sé que el componente europeo, la mayoría, porque no todos, la mayoría de los países europeos no conocen el tema de la deuda. Muy poco han tenido que incurrir en ella. Sus presupuestos son frondosos, abundantes en ingresos, con superávit a la vista. Lo contrario sucede en nuestros países, castigados superlativamente por la pandemia, elevando enormemente el gasto público,
entendido como gasto social, como transferencias monetarias, como ayudas económicas para que la gente no muriese de hambre y que algunos han calificado como subsidios paternalistas, bueno, como lo quieran calificar, pero teníamos que actuar. No podíamos dejar la gente en la miseria encerrada en sus casas. Eso elevó el gasto público y el gasto público no se financia sino de dos maneras, no hay más. O con impuestos, con ingresos corrientes o con deuda pública, porque con donaciones, eso pues la palabra donación es exótica en nuestros presupuestos. Pocas son las donaciones que llegan y las agradecemos cuando llegan, pero no es que sea muy constante esa partida presupuestal en nuestras áreas financieras. Lo único que sí es constante es la deuda. Y nos hemos tenido que endeudar para amortizar un gasto público que no podemos financiar. Pues ¿cómo vamos a financiar a punta de impuestos? Es todo lo contrario. Y eso que ha arrojado un enorme déficit fiscal, enorme déficit fiscal. No hay una sola economía de América Latina que no esté afectada por un enorme, frondoso déficit fiscal. Y ese es el título de nuestras deliberaciones. ¿Cómo vamos a atacar ese déficit fiscal que está traducido en pobreza, en más miseria, en parcialmente eliminada la clase media, que pasó a ser parte de la clase o de la población más vulnerable? El desempleo galopante. Pues hacia eso tenemos que tener respuestas. Y entonces, en la medida que tengamos un gasto público creciente, vienen las inflaciones, viene la falta de productividad y de producción, no solamente de productividad, de producción. Nuestros países no van a poder producir los alimentos que veníamos produciendo. Para el caso de mi país, el 35% de los insumos agropecuarios provienen de Rusia y Ucrania. El 35%. ¿Cómo nos vamos a afectar? A ver, ¿cómo vamos a producir? Deberíamos estar sembrando y vamos a sembrar con unos menores niveles de eficiencia, Eso implica menor producción. Al implicar menor producción y más costo para acceder a ella, simplemente vamos hacia una situación muy grave, y nosotros tenemos que prepararnos para ello. Por eso hemos propuesto, tal vez lo decía yo en las palabras iniciales, aquí tiene que haber un camino que nos haga simétricos con los que tienen la capacidad económica, con los organismos multilaterales de crédito. Porque cuando un país nuestro entra en default, no es que lo haga porque quiere, porque es que no quiere pagar, es porque no tiene la capacidad económica. Y eso tendrá que ser comprendido por los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué es eso de que las calificadoras de riesgo de la noche a la mañana les van quitando el grado de inversión a nuestros países como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo así? Usted ya no tiene grado de inversión. Le pasó a Colombia por 2 calificadoras de riesgo y hubo 2 que dijeron que sí tenía grado de inversión. Ni para eso se pusieron de acuerdo. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de no tener grado de inversión? Huye la inversión, huye el capital, los intereses se multiplican, aumentan, escasea el nivel de recursos. ¿Y eso a dónde nos lleva? A más pobreza, a más miseria, a más incapacidad financiera. Entonces, los títulos que aquí hacemos no son declarativos, tienen un contenido, y ese es el contenido que ojalá lo comprenda la comunidad internacional y lo comprendan ustedes, apreciados colegas europeos. Ustedes no viven las dificultades que estamos viviendo nosotros. Y yo en esa materia sí pediría que sean voceros, sean representantes no solamente de los miles de millones de ciudadanos de Europa, sino que también lo sean de los miles de millones de los ciudadanos de América Latina. Nos deben ayudar.
ustedes tienen capacidad económica, ustedes son dueños de varios organismos multilaterales o dueños o socios en porcentajes muy altos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Yo creo que eso que dijimos, de que parte de esa deuda pública se condone y se compense en inversión social para nuestros pueblos, no es una propuesta ni indebida ni imposible. Yo creo que debe ser un propósito que todos deberíamos emprender. Así que no me quiero meter más en el primer tema, ya ha sido abundantemente tratado. Quería desarrollar un poco más el tema del título. Doctor Eduardo, muchísimas gracias. Usted es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la República Argentina. Doctor Adolfo Rodríguez, usted lo es del Senado de la República Argentina. Ustedes representan a 45 millones de argentinos y nosotros aquí, que representamos a 1.200 millones de personas, les estamos gratamente reconocidos, estamos impresionados por la ayuda, por la comprensión, por la colaboración que ustedes le han prestado para que este foro pueda desarrollarse adecuadamente. Así que un generoso reconocimiento y a ustedes, señores, muchas gracias, y al pueblo argentino toda nuestra admiración. La palabra del copresidente del componente latinoamericano, Óscar Darío Pérez Pineda, y de este modo